Vamos a iniciar entonces el estudio de hoy día. Voy a compartir pantalla con ustedes. Este sería, por si acaso, para los que están siguiendo, este sería el estudio número 18, pero no tiene que ver acuérdense que yo les digo que esto no tiene que ver necesariamente con capítulos. Esto no es capítulo. Recién vamos empezando el capítulo 5, para que veamos que en los 4 primeros capítulos tuvimos 17 estudios, de los 4 primeros capítulos solamente. Vamos entonces compartiendo pantalla, vamos a compartir el Power o las diapositivas, como usted quiera llamarle. Entonces, como siempre, yo honro a los que me honran, a los que me bendicen, me habían dicho, y ahí está el Ministerio de Tetas de allá de Estados Unidos, que es el que bajo cuya patrocinio estamos nosotros, Ministerio de Tetas de Viña del Mar. Una vez, como digo más, agradezco a todos los que han estado apoyando el Ministerio, de alguna u otra manera, en oración, económicamente, todo. Entonces, seríamos a la serie del Evangelio de Marcos, con Marcos con S, también existe Marcos sin S, y me gusta mucho siempre empezar esto, recordar que a pesar de que es el Evangelio de Marcos, Marcos, sobrino de Bernabé, que fue uno de los que acompañó a Pablo en cruzada evangelística, que surgió un problema, se presume que sería el autor, aunque realmente es muy difícil reconocer autores en la escritura con certeza absoluta, pero algunas cosas indican, en el caso de Pablo, ¿no? él se identifica, ¿verdad? Entonces, este evangelio narra desde el momento que Jesús fue bautizado, se salta todo lo que es el nacimiento hasta su resurrección, con el capítulo 16. Y esto es un evangelio sinóptico, y se dice que es sinóptico porque tiene paralelos que se pueden comparar. Es el más cortito del evangelio y probablemente haya sido escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo, ¿verdad? Como referencia al nacimiento de Cristo. Este pasaje es un poquito largo y lo vamos a leer. Tal vez que le dice en Marcos 5, 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces a los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea, tratemos en lo posible de ir imaginando el cuadro. ¿Verdad? Dice que era un hombre que vivía, o sea, moraba, o sea, que vivía, comía, hacía toda su actividad en medio de los sepulcros. No sabemos qué tipo de sepulcro eran esos. Normalmente la gente que tenía dinero era enterrada en cuevas, y los que tenían sepulcros, pero no sabemos si esto era en la tierra, específicamente en la tierra, o con piedra, apilando piedra, poniendo el cuerpo sobre la superficie y después tapándolo con piedra. Porque acuérdense que la intencionalidad de la gente era que la fiera o algún depredador no se comiera el cuerpo. No sabemos, no sabemos, pero el ambiente tiene que haber sido muy desagradable. Y dice que trataban de controlarlo, y lo ataban con cadenas, con todo tipo de cosas, y dice, hay palabras que son súper importantes, dice, desmenuzando los grillos. Y las cadenas habían sido 8 pedazos. O sea, estamos hablando de metal, no estamos hablando de cuerda. O sea, si nos ponemos a pensar, por favor, quiero que usted se ponga a pensar en un sentido comparativo. Yo sé que usted piensa, estoy hablando de un sentido comparativo. Usted se va a fijar que Sansón rompió con sus manos unas cuerdas de lienzo, pero este tipo estaba desmenuzando grillos. Y siempre día y noche andaba dando voces por los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Este cuadro que estamos
visualizando esta descripción, si me la describen a mí ahora, a sección de la fuerza sobrenatural, podríamos hablar muy claramente de una persona con estado de problemas mentales. Entonces, podríamos decir es un loco. Porque actualmente podemos ver aún mucha gente por las calles gritando y haciendo cosas, hablando sola. Dice, cuando vio pues a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Fíjese que está hablando en plural, esto es una cosa, o sea, en singular, esto es súper importante por los movimientos. Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. O sea, unos paréntesis que quiero que tomen en cuenta. Yo sé que la explicación viene más adelante, pero él habla en un momento dado en plural, es en singular, no habla en plural. Dice, y Jesús se dirige a él también en singular, de a uno. Entonces, la identidad, la identidad de esta posesión demoníaca era una que se llamaba Legión. Y ahí está la singularidad y después la pluralidad. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Otro detalle que quiero que usted tome en cuenta. Este espíritu inmundo invoca a Dios. Dice, ¿qué tienes conmigo? Dice, te conjuro por Dios que no me atormente. Y ahí vamos a ver por qué hace eso. Después dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. O sea, paseando significa que está siendo pastoreado. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, también quiero que note detalle, porque yo más adelante yo no voy a hablar exactamente de detalle, pero dice que estas personas se fueron a contarle a la gente en el campo y en la ciudad lo que había ocurrido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La Biblia es un poquito anacrónica. ¿Y qué sentido anacrónica? Que no te da una figuración del tiempo, no es una cosa cronológica, pero si usted se pone, o sea, si nosotros nos ponemos a reflexionar en esto, si la gente que huyó fue al campo a dar aviso y a la ciudad, y esa gente se movía a pie, tiene que haber pasado un lapso no corto, no pequeño, tal vez de unas cuantas horas o más de unas horas, entre que esta gente huyó y empezó a decirle a medio mundo y el retorno. No tiene que hacer. Entonces pasó bastante tiempo en que Jesús permaneció y sus discípulos permanecieron en ese lugar con ese hombre. Y dice, bueno, y es medio lógico porque ese hombre andaba como desnudo. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A ver, dice que le dejase estar, ¿cómo se llama? Que se fuera de su contorno. Esto me llamó mucho la atención a mí porque nosotros hubiésemos dicho entorno, de su entorno, pero es contornos. Bueno, sigamos. Al entrar él, que está hablando Jesucristo, en la barca, él
el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, hay que poner mucha atención a las palabras, a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es un relato demasiado importante y profundo, ¿verdad? Este es uno de los relatos más impactantes que hay en la Biblia. Y el Evangelio de Marcos contiene el relato más completo en comparación a sus paralelos de Lucas y Mateo. Sin embargo, esto es súper importante, el relato de Mateo dice que eran dos los endemoniados y no uno, como lo presenta Marcos y Lucas. Y aquí tenemos el primer, pues si usted se va al paralelo de Mateo, Mateo dice que vinieron al encuentro dos demonios, o sea, dos endemoniados. Sin embargo, Marcos y Lucas hablan de uno. Debemos recordar, esto es súper importante, debemos recordar la buena explicación del escritor y ex policía criminalista James Warner Wallace, autor del libro que tenemos un caso resuelto, que explica muy bien la lógica de estas supuestas contradicciones y que dice en relación con el tipo de observador que somos y lo que nos llama la atención. Lo más probablemente hayan sido dos endemoniados, pero hay uno que se digamos, hacía destacar por su condición. Entonces, en estos relatos generalmente se pone énfasis a eso. Y es lo que explicó el doctor, el escritor Wallace, Warren Wallace, cuando dice que si nosotros tomamos un relato y vemos el relato sobre el tiempo que Jesús estaba siendo interrogado, y donde un relato dice que le golpeaban la cara, le golpeaban el rostro y le decían, profetízate a quién te pegó. Claro, si uno lo lee a simple vista, dice, bueno, aquí no hay nada de especial porque está frente. Pero dice, pero si leyendo otro relato, vemos que el otro relato dice que le vendaban los ojos. Entonces ahí se complementa. Aquí llamó la atención uno de los endemoniados. Entonces, el Evangelio de Marcos habla de uno, el Evangelio de Mateo habla de dos, y el Evangelio de Lucas habla de uno. Y creemos que este personaje es el que más exaltaba, el que más llamó la atención. Entonces Marcos 5 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadareno, principal ciudad fortificada de la región de Decápolis. Decápolis, Deca significa 10 y polis significa ciudad en griego. Decápolis era una región de 10 ciudades. Hoy usted puede ver el mapa, está Galilea, está Samaria abajo, Decápolis a la derecha de nuestro mapa, y hay una región, o sea, si ustedes se dan cuenta, rodean el lago. Ese lago era compartido prácticamente por tres, por tres regiones, porque podríamos decir que hay una región de tres regiones. Usted puede ver que compartía Tracontine, que está arriba, la Café, es una región también habitada por sirios. Y después está la Galilea, que era la única, estamos hablando del tiempo de Jesús, la única región propiamente judía. O sea, si ustedes se dan cuenta, el territorio judío en tiempo de los romanos no era mucho. No era mucho. Ya se había perdido un montón de lo que fue el reinado de los reyes David y Salomón. Y estaba Fenicia, los fenicios estaban más a la esquina. Entonces, ese mar de Galilea giraba en torno a, por lo menos, a tres tipos de personas. Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a leer un poquito más. Llamada ahora Uncais, así se llama lo que era Gadara, y era considerada importante en la época de Cristo y tenía muchos habitantes griegos. O sea, eso es súper importante, porque el hombre al cual Jesucristo liberó no era judío. Y la gente que vino a hablar con Jesús tampoco era judío. Eso se sabe a simple lectura,
porque si estaban apacentando cerdos, sabemos que no eran judíos. Pero su origen era principalmente griego, una mezcolanza de gente. Lo de Decápolis era eran personajes que tenían un origen griego. Lo de Tracontine, lo que está arriba de la región más con café, esos eran personas de origen sirio. Y después están los fenicios al otro lado. Entonces Jesús irrumpe en esta región. No sabemos por qué Jesús va a esa región que no tenía una población preponderantemente judía. Puede que hayan vivido algunos judíos ahí, o israelitas, pero no vivían mucho. Entonces, ahora esa región, Uncai, es una ciudad de Jordania. Si hubiéramos un mapa de Israel ahora, hacia ese lado está Jordania. Y está Israel, está Siria, está Jordania. Ahora, esa ciudad le corresponde a Jordania, la ciudad de lo que fue Gadara, ubicada en el emplazamiento de la antigua ciudad romana helenística de Gadara. Cuando dice helenística, la cultura helénica, cuando usted escucha hablar de la cultura helénica, es la cultura griega. Se le dice helénico porque son de la península helénica, que corresponde a toda esa región de Grecia. Una ciudad semiautónoma perteneciente a la Decápolis, a esta región de 10 ciudades. La ciudad también fue llamada Antioquía o Antioquía de Seminaris o Seleucía. Esos son todos los nombres que tenía en esa región. Entonces, ¿por qué yo le estoy dando este dato? Bueno, ahí usted puede ver una foto y tomé una foto, pero aún quedan en esa ciudad de Gadara, aún quedan ruinas de lo que fue la cultura griega. Incluso hay un anfiteatro que está bastante bien conservado en esa región ahora. Si usted la llegara a visitar, usted se encontraría con ruinas de lo que fue la ciudad de Gadara en los tiempos del Imperio Romano. Una ciudad bien, bien especial. Entonces Jesús va a un entorno no judío y trata con personas no judías que no conocen la religión, que no conocen la cultura, que no conocen nada. No tienen idea de nada. Ahora, póngase a pensar usted, si este relato de la liberación de este señor hubiese ocurrido en tierra judía, a lo mejor la gente hubiese cuestionado a Jesús, los dignatarios. Retomemos un poquito más. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese lo que dice ahí. Dice un hombre con un espíritu inmundo. Es interesante porque Mateo y Lucas hablan de endemoniado. Aquí dice un hombre con un espíritu inmundo. En Marcos 4.2 dice que vino al encuentro de Jesucristo un hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero en Lucas 8, ahí me faltó poner el versículo, y Mateo 8.28 usa la palabra endemoniado. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, lo dice Lucas, en Lucas 8, ahí me faltó el versículo. Y vinieron a su encuentro dos demonios, dice Mateo. Dos endemoniados. Aquí también usa la palabra endemoniados. Marco dice un hombre con espíritu inmundo. Hablar de posesión demoníaca es muy delicado. En el pueblo evangélico, la presunción justificada por los dones del Espíritu Santo siempre ha sido usada para justificar, esto es súper importante, para justificar conductas irresponsables que no eran el real uso de los dones. Es súper importante. Yo fui testigo ocular de cómo la gente decía, yo siento o yo percibo que esa persona tiene un espíritu malo. Aún es entrando a la congregación, se hacían ese tipo de palabras y la gente se creía con la capacidad de poder hablar de algo que podía ser muy dañino, porque, ojo, una de las cosas que usted y yo tenemos que saber, que la palabra genera, que la palabra tiene poder, y si yo a usted le digo, oye, y le empiezo a hablar, ya, voy a tomar el ejemplo de Pablito. Le empiezo a decir cosas de Pablito, a chismear y a decirle, mira, Pablito, que creo que aquí, que Pablito acá, que Pablito tiene un amante, que Pablito se queda con los dineros de la iglesia, y empiezo a hablarle cosas así a usted. Probablemente, o sea, le estoy sembrando en su mente algo que usted no va a mirar al hermano Pablito con ojos, no como lo miraba antes.
entonces le he dañado su mente. Y nosotros podemos dañar la mente con el chisme. Podemos dañar la mente de una persona porque, y aún así, va a estar con desconfianza. Va a empezar a decir, ¿para qué voy a diezmar? Si esto o no, es un cínico o una cosa así. Entonces, si yo empiezo a decir a la gente, oye, yo siento o percibo que esa hermana tiene un mal espíritu, a la persona que se lo estoy diciendo, voy a hacer que esa persona ya no mire y de igual manera a la hermana, no tenga la libertad para poder relacionarse con ella tranquilamente. Y esa conducta irresponsable, justificada por los dones, es que yo tengo el don de discernimiento de espíritu, y yo tengo el don de palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Entonces, vamos a ver, porque la gente ignora muchas cosas, ignora cómo operan los dones. El don de discernimiento de espíritu opera sobre una acción y no sobre presunción. Es súper importante. Estoy aprovechando esta instancia de este relato para explicar esto. El don, si usted dice que tiene el don de discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de espíritu opera sobre una acción y no sobre presunción. Algo ocurrió, alguien dijo algo y hay que discernir el origen espiritual de esa acción o esa palabra. Pero si nada ocurre, nada hay que discernir. Y se determina el origen espiritual del hecho, que puede tener tres orígenes: el Espíritu Santo, el espíritu humano o el espíritu inmundo. O sea, si nada ocurre, nada hay que discernir. Si una persona se para a hablar en nombre de Dios, yo tengo que discernir si lo que está diciendo la persona es de Dios o no, y viene de su espíritu propio, de un deseo personal, o es algo diabólico, o es algo del Espíritu Santo, o en cualquier cosa. El Espíritu Santo, y esto es súper importante, porque yo puedo, o sea, a ver, hay un hecho real. Hay personas que tienen conducta un poquito irracionales o totalmente irracionales, que pueden deberse a una enfermedad mental declarada o no conocida y que se puede llegar a conocer. Entonces yo, si no aplico bien el discernimiento de espíritu, voy a interpretar esas acciones y puedo decir, no, esta persona está endemoniada, esta persona tiene un espíritu inmundo. Decir eso es muy delicado. No significa que no puede ser, es posible que sea. Pero para decir eso yo tengo que hacerme plenamente responsable. Hay un montón de gente que dañó la vida de otras personas con esas declaraciones y con esa forma de actuar y no se ha hecho nunca responsable de lo que hizo. Porque uno en la vida puede andar hablando lo que se le dé la gana y puede andar haciendo lo que se le dé la gana, pero la falta de hacerse responsable de los actos, yo tengo este pensamiento, cada vez que yo me recuerdo de haberle hecho daño a una persona en alguna cosa que dije, voy y le pido perdón. Incluso una vez yo le dije a Silvia que yo sentí que en mi actuación en la iglesia allá en Bautista, sentí que yo la había dañado a ella y le pedí perdón. Pero uno tiene que hacerse responsable. Esa falta de hacerse responsable y hacerse los lesos de los chilenos o los evangélicos chilenos es una cuestión que a mí me enferma. Y me enferma también aquellos que dicen ser proféticos, que entregan una palabra profética y no se cumple y nunca dan explicación de nada. Se hacen los lesos. Perdón la expresión, se hacen los que como que nunca pasó nada. Tenemos que hacernos responsables, por eso yo le estoy poniendo énfasis. Si usted va a decir algo, hágase responsable, o si no, cállese y sea más prudente en abrir la boca hasta que no tenga la certeza absoluta. La acción del reino de las tinieblas es imperceptible a los sentidos humanos. Por eso se debe manifestar, por eso debe manifestarse. Una manifestación, ¿qué es lo que es una manifestación? Es traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. O sea, hacerlo visible. Eso es que de alguna manera se da a conocer en el mundo físico algo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Eso es manifestación. Vean, pues, a todo esto, la manifestación puede ser del Espíritu Santo o del Espíritu demoníaco. Por eso hablamos de las manifestaciones del Espíritu. El Dios de Dios
el Espíritu Santo, que también llamamos el dedo de Dios, en estas circunstancias, porque Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces por eso hoy estoy aplicando la palabra dedo de Dios. El dedo de Dios, el Espíritu Santo, algunas veces obliga a los espíritus inmundos a manifestarse, los obliga a darse a conocer, cuando el Espíritu Santo quiere hacerlo. Muchas veces las personas presumen, bajo una supuesta revelación de Dios, que una persona está bajo la influencia de un espíritu inmundo, y empieza la murmuración o persecución, que es más delicado, un arrinconamiento para hacerle una liberación, algunas veces camuflada, y empieza la persecución, el aislamiento, donde todas las personas murmuran y la persona no tiene idea qué está pasando. ¿Por qué lo miran con cara de extraño, con ojo y cara de extrañado? Y empieza todo el cuchucheo. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso. Y empieza la murmuración o persecución a tal punto que puede alejar a la persona de la comunión de la iglesia o producirle una herida o daño emocional difícil de sanar. Solamente con el poder de Dios. O sea, el lugar donde debería ser el centro de sanidad se puede convertir en el mismo lugar donde se daña a la gente. En estas cosas me tomé esto para poder decir cuándo estamos ante la presencia y podemos decir esto es un espíritu inmundo. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es obligar al espíritu a darse a conocer. Dice que tenía, vamos a seguir leyendo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Estos datos son súper importantes para discernir, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Marcos 5, 3 al 6 muestra clara y detalladamente las evidencias físicas de la manifestación demoníaca. Bueno, pastor, esto puede ser la acción de un loco, pero hay un pequeño detalle que hace que esto no pueda ser la acción de un loco. Dice, la manifestación demoníaca que afecta al gadareno o a los gadarenos. Hay personas que tienen problemas de deficiencia mental o locura, que podría interpretarse como una manifestación demoníaca. Lo que podría ser, aunque las enfermedades mentales son parte de las enfermedades que sufre la humanidad caída. Siempre es recomendable ser prudente en tratar a personas que manifiestan conductas un tanto irracionales. Cuando tenemos dudas sobre la salud mental de una persona, debemos persuadir a ella y a sus parientes para que consulten un médico. El sentido de urgencia humana no es el de Dios. Una persona, y esto se lo aprendí yo de Lucas Rojas, que decía esto, decía, el sentido de urgencia humano no es el mismo de Dios. Una persona que ha vivido durante muchos años bajo la influencia demoníaca podría esperar un pequeño tiempo más para ser ministrado en liberación si los resultados médicos nos indican que la situación que la afecta es una opresión demoníaca. O sea, nada, los médicos no logran dar con el sentido, entonces no se puede decir esto va para allá. Pero antes de ponerse a hacer liberaciones, entre comillas, y algunos no hacen ni siquiera liberaciones, hacen machitunes realmente, hacen unas ceremonias medias raras, porque la liberación tiene la autoridad de la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Yo lo he visto, hermano, he visto. Yo tengo aquí presente en mi mente y en mi corazón, cuando hace muchos años estábamos en la iglesia de Pedro, y entró una señora macicita con 2 niños. Yo estaba predicando en ese instante. Y yo tenía una cierta preocupación del culto a la persona. Y como Dios me estaba usando en liberación y otras cosas más, yo sentía que algunas personas me estaban ya mirando medio raro. Y raro digo cuando la gente empieza como a seguir al hombre. Y eso a mí no me gusta. A mí me incomoda y me desagrada porque la gloria es para Dios. Entonces ese día yo decidí que mientras yo no iba a orar por la gente. Hice pasar un grupo de hermanos, de líderes para adelante para que ellos ministraran y yo me quedo atrás orando por ellos. Y Dios lo usó a varios de ellos, pero de una manera maravillosa, que hizo, que era la intención de sacar de la mente a la gente que la autoridad del poder radica en una persona, sino que es de Dios. Entonces, esta señora estaba ahí
y la empiezan a persuadir para que salga, y estaba con sus dos hijitas ahí. Entonces, yo me recuerdo que le digo a uno de los 10 que vaya a orar por la persona, que venía caminando hacia adelante. Y antes que el líder llegue allá, la persona cae al suelo, hermano, con una violencia extrema. Y si yo me paro desde el púlpito mirando hacia la gente, el pasillo que está más a la derecha, que entrando sería el que está más a la izquierda, más a la derecha, por ahí esta mujer macicita se deslizó como una serpiente por el suelo, arrastrándose, a una velocidad bastante alta, así y se golpea la cabeza contra las bancas, que son gruesas, y con una voz bastante horrible decía: yo mato a esta perra, yo la mato, y le pegaba, y sus hijos mirando a su padre y madre cómo se golpeaba la cabeza. Al final se tiraron como 15 hermanos, no sé, entre líderes y pastores que eran ahí, a hacer un verdadero machitún sobre la persona. Y le gritaban y le hablaban, y la mujer no tenía una reacción. Hasta que yo me bajé y le dije: paremos esta cosa, paremos esta cosa. Porque yo había aprendido de Lucas, y gracias a Dios que fue ese mi maestro. Que Lucas yo nunca lo vi en una liberación gritando y haciendo. Solamente me recuerdo que en una liberación le dijo a una persona que le leyera un pasaje de la Biblia, y nunca me voy a olvidarme. El cuerpo de esa persona empezó a hacer así en el suelo, se quedó quieto y fue liberado. Que era lo que yo veía en Jesús. Jesús nunca gritó. Entonces me acuerdo que esa señora, yo no tenía mucha experiencia, se levantó y empezó a hablarle como a alguien al púlpito, como que le estaba recriminando a su mamá o a alguien, y empezó a tomar su ropa y a hacerse las tiras. Entonces yo le oraba al Señor y le pedía que no expusiera la dignidad de esa mujer, que quedara con sus pechos al aire en medio de toda la congregación y delante de sus hijos. Y estaba muy agresiva. Entonces yo me acerqué y le di un abrazo, logré abrazarla, que no me atacó, y le di un abrazo y le pedí a algunas hermanas que se la llevaran a un saloncito para que oraran por ella y hicieran una liberación. Para no convertir eso en un espectáculo, porque a los creyentes les encanta el espectáculo, hermano. Les encanta el espectáculo y la morbosidad, porque de la gradería la gente, en vez de estar orando, están no perdiendo ningún detalle de lo que la mujer podía hacer. Entonces, cuando uno se encuentra... Entonces, esa es una cuestión que yo la viví, he estado ahí, y antes de... Si no hay una manifestación abiertamente, no la hay. Entonces, ahí hay una autoridad, una palabra de autoridad, que en el nombre de Jesucristo yo puedo echar fuera un demonio. Cuando lo hay, cuando lo hay. La descripción de las manifestaciones en el endemoniado gadareno superan lo que puede soportar un ser humano común y corriente, sin sufrir un daño físico, hasta un daño mortal, por lo que la evidencia de la acción demoníaca es evidente. O sea, en el endemoniado gadareno tenemos una claridad que usted no usa en un enfermo mental, porque desmenuzar grillo y hacer pedazo cadena y herirse con piedra y con todo eso y mantenerse vivo, ya es más que una enfermedad mental. O sea, nadie podría no tener un daño físico considerable, a no ser que sea por una influencia demoníaca, de estar corrompiendo cadenas, desmenuzando los grillos. Tú te haces pedazos, te rompes los huesos, te hiere. Y si te estáis golpeando con piedra y hiriéndote con piedra, te desangra o te muere. Pero como el propósito de los demonios no es matar a su anfitrión, sino que atormentarlo, no moríamos. Entonces ahí estamos, es visible la sobrenatural obra demoníaca en esa persona. Ahí no cabe duda que está bajo una influencia demoníaca, por todo lo que estoy explicando. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los versículos 6 y 7 muestran claramente que la posesión demoníaca era total. El hombre tiene totalmente bloqueada su personalidad y voluntad por la posesión demoníaca, que esto es diferente a una atadura demoníaca que pueden tener las personas. Una atadura demoníaca. La atadura es un poco diferente, es un control sobre un área particular de la persona. Dice, aquí tiene bloqueada totalmente la voluntad, nunca habla la persona no habla nunca. Siempre están hablando los demonios. El hombre no conoce a Jesucristo, pero los demonios sí. Y por lo tanto, si se acercó y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? No es el hombre,
que el que está hablando, son los demonios. Y dice, pero los demonios sí, y el hombre se postra frente a Jesucristo. Algunas otras versiones de la Biblia dicen, le adoró. O sea, impresionante, a mí me encanta esto, hermano, porque los demonios tienen que reconocer quién es Cristo y lo reconocen. Y dice que le adoró. Toda esa legión de demonios postrados frente a Jesucristo. No lo pueden hacer, no pueden hacer de otra manera, porque Él es el Señor. La presencia de Jesucristo significa juicio y tormento para los demonios. En forma sorprendente invocan a Dios para pedirle a Jesucristo que no los atormente. ¿Y por qué invocan a Dios? El Evangelio de Mateo, en el versículo 29 del capítulo 8, añade que los demonios saben que serán condenados y le dicen a Jesucristo que aún no es el tiempo para ser condenado al tormento. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces, cuando invocan a Dios, están diciendo que ellos saben que tienen una sentencia de castigo, un juicio que está pendiendo sobre ellos y una sentencia que lo va a llevar al tormento, pero también saben que hay un momento que va a ocurrir eso y que no es el tiempo. Entonces, cuando están conjurando a Jesucristo, están diciendo, tú Señor, tienes que cumplir lo que se dijo de nosotros, que cuando llegue el tiempo, y no es el tiempo de nuestro tormento. Entonces invocan a Dios para que ese juicio se cumpla, esa sentencia se cumpla en el tiempo que se tiene que cumplir. Es sorprendente, esto es muy sorprendente. Ahora, la presencia de Jesucristo significa juicio y tormento para los demonios, y en forma sorprendente invocan a Dios. Bueno, eso es, ya lo digo. Marcos, un poquito más, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión. Me llamo porque somos muchos. O sea, su nombre singular es legión y su nombre y su pluralidad es que esa legión, esa singularidad está compuesta por muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. La Biblia dice que Jesucristo le está ordenando al espíritu inmundo en singular que salga, pero el espíritu no sale. ¿Por qué? Porque no es un espíritu, sino muchos. Y es entonces que Jesucristo le pregunta el nombre y se revelan dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes que saber? Primero, dice llamarse legión, porque somos muchos. Una legión romana no siempre tuvo el mismo número de componentes, esto es súper importante. No siempre tuvo el mismo número de componentes. Fluctuó entre 3.000 a 6.000 componentes, incluyendo los apoyos logísticos y los sirvientes. La legión romana no solamente tenía soldados, tenía gente que hacía soporte a través de la logística que tienen que ver con los que servían la comida, que llevaban la espadas, o sea, había todo un conjunto. La legión romana, componiendo con los sirvientes, más toda la logística, se componía entre 3.000 a 6.000 personas en distintas épocas del Imperio Romano. Esto quiere decir que al menos 3.000 demonios, que había 3.000 demonios en el hombre, lo que explicaría su capacidad sobrenatural de actuar. O sea, 3.000 demonios mínimo, de ahí para arriba. No 2.000 como algunos dicen, porque hablan de 2.000 cerdos, 2.000 no, yo estaba estudiando lo que es la región romana, y la región romana se componía en una época bien especial, de 3.000 hasta 6.000. Segundo, lo que revela que en la organización del reino de las tinieblas, cuya estructura jerárquica la da a conocer Pablo en Efesios 6. Usted sabe que dice, donde no luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales, con gobernadores, estructura jerárquica. Mire lo que revela aquí. Existen asignaciones territoriales, y al parecer los demonios no debían abandonar el territorio asignado, porque le rogaban, dice que le rogaban, ruego, la legión, que no le mandara fuera de la región. Al parecer serían castigados por sus jerarquías superiores. Dice, entonces, eso nos lleva a algo que nos revela una nueva cosa. Fuera de estar jerarquizado, existen espíritus territoriales que dominan regiones. Ahí, mire, usted se pone a estudiar los evangelios, solamente los evangelios, sobre la actividad demoníaca o los espíritus, y usted va a encontrar que Jesús revela cosas. Ahora,
es súper importante porque hay gente que no le gusta este tema de los demonios. Y a mí tampoco en lo particular. He sido testigo de liberaciones muy dramáticas donde la gente queda muy, muy golpeada, muy fuerte. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Porque hay gente que dice que le encanta hablar de demonios y anda viendo demonios en todas partes, y hay gente que no quiere hablar nada de los demonios. ¿Qué tenemos nosotros que hablar de los demonios? ¿Qué cosas debiéramos meternos en este campo? Nosotros vamos a hablar de los demonios lo mismo que habló Jesús, ni más ni menos. Nuestro modelo es Jesucristo. Y si Jesucristo dice que cuando el hombre fuerte sale buscando otro lugar y donde poseer, entonces no está dando información. Te está diciendo que tienes que atar al hombre fuerte y movilizarlo, que el hombre fuerte sale buscando otro y dice, y después Jesús dice, información que te da Jesús. Le dice, ¿desde cuándo está él así? Desde niño. Y ahí se nos alumbran ampolletas y Jesús nos entrega otro dato, que también pudieran haber niños bajo influencia demoníaca. O sea, tú te pones a estudiar toda la interacción que tiene Jesucristo con respecto al tema y tú tendrías un manual de información que te da Jesucristo de la actividad demoníaca. O sea, solamente estudiando el Evangelio. Pero como a nosotros le arrancamos a todo y no ponemos atención porque las palabras de Jesucristo tienen un propósito. Jesús no habla por hablar, tiene un propósito de decirte estas cosas son así para que tú las conozcas. Por eso digo, yo no voy a hablar más ni menos que lo que habló Jesús. Yo no, a mí el tema no me gusta en lo particular, he sido testigo de muchas cosas, hay gente que le encanta el tema, hay una morbosidad, pero este relato está en la Biblia y hay que tratarlo. No solamente desde el punto de vista de lo maravilloso que fue la liberación de este hombre como milagro, sino también datos que apunta Jesús e información que nos está dando. Entonces, una de las cosas que a rescatar, fuera de que esto existe espíritu territorial y una serie de cosas, es que lo que más me encanta de este relato es ver el reconocimiento permanente que hacen los demonios de la autoridad de Jesucristo. Constantemente está. Y eso es algo que debería llenar su corazón. Algo que decir, no hay fuerza espiritual que pueda ser más grande que su Señor. Si su mismo enemigo se postran y lo adoran, si su mismo enemigo le piden permiso y sus mismos enemigos tienen que responder sus preguntas, la autoridad de aquel en cuyas manos está su vida es grandísima. Dice, estaba cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Por favor, ponga atención. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. En todo momento, los demonios reconocen la autoridad y poder de Jesucristo. En todo el relato, ellos reconocen la autoridad. Desde el momento en que Jesús tocó la playa o la costa, el demoniado vino, inmediatamente se postró, reconoció la autoridad de Jesús y el pánico que le vino a la presencia de Jesús. Los demonios saben que deberán abandonar la posesión del hombre. Ellos saben que ya no pueden seguir ahí. Y los dos hombres endemoniados, y le piden a Jesucristo que ejerza su poder y autoridad para enviarlo a entrar en los cerdos. Lo que Jesucristo le permite y los cerdos no lo soportan. Los cerdos no soportan a los demonios y caen por un despeñadero al mar y se ahogan. Pero tuvieron que pedirle permiso a Jesús para eso en los cerdos. Eso le dice a usted algo muy importante, súper importante. Los demonios no pueden andar poseyendo a las personas a la pinta de ellos. No es así. No es que las personas, y aún las personas estén pecando. Existen puertas que se abren para que la actividad demoníaca exista. Este no es el tema de hoy día, pero yo voy a decirle, las puertas que se abren son puertas, por ejemplo, una de las puertas que usted abre es cuando usted consulta
a una persona que ve la suerte o a una persona que está ligada al mundo espiritual y anda consultando a los muertos, usted le abre la puerta, le da la autoridad a un demonio para que venga a su vida. Y hay otras puertas más que existe que usted puede dar, porque la Biblia dice que la Biblia dice así, dice que cuando una persona se junta sexualmente con otra es uno. Por lo tanto, si usted tiene actividad sexual con una persona que está bajo la fuerte influencia demoníaca, no estoy hablando del matrimonio, porque el matrimonio es santificado por Dios. Estoy hablando de que la gente que anda metiéndose por todos lados con gente, por supuesto que puede quedar bajo la influencia demoníaca de aquel con el cual se juntó porque fue uno con él. Y el mismo, la misma, lo que está afectando a esa persona lo puede afectar a usted o a la persona, me estoy refiriendo. Bueno, no tengo tiempo para referirme a esto de las puertas, pero quiero ahora darle a entender que Jesucristo es una autoridad. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los tiempos y en los campos. Y salieron a ver, a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Interesante lo que dice, atormentado del demonio. Y que había tenido la legión. Ahora sabemos que legión, esa gente no tenía idea que la legión. Y acuérdense usted que estaba hablando de una cultura griega que es totalmente supersticiosa y que seguía idolatría. Se encuentran con algo espiritual que en su vida habían visto, con algo espiritual que ni siquiera tenían conocimiento. Y les contaron los que habían visto, o sea, hubo gente que no fue a la ciudad, se quedó mirando ahí, cómo había acontecido lo que había tenido, al que había tenido el demonio, o los demonios, y lo de los cerdos. Y dice el demonio porque está hablando de la legión. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Hay una reacción de espanto de las personas que presentaban el hato de cerdos, que son griegos, que no conocen ni han visto nunca la manifestación del poder del Dios de Israel. Ellos no tienen idea de eso. Ni siquiera tienen historias que se cuentan. Ellos no legaron la tradición religiosa judía que le habla del mar rojo, un muerto que se abre, le habla de las plagas de Egipto, le habla de Elías, todo eso que está en los escritos, ellos no tienen idea de nada de eso. Y se encuentran con esto. Al igual que la gente de la ciudad que llega a ver lo sucedido, se enteran de los detalles y ven al hombre que conocen de mucho tiempo libre y sano. Esa gente había sido testigo de cómo ese hombre se hacía pedazos, la carne, rompía los grillos, los trataban de atar, hacían locura, vivían entre las tumbas, andaban gritando. O sea, ellos probablemente Dios permitió que esta situación fuera por años. Así, no tenemos idea qué fue lo que hizo ese hombre que se generó esta posesión demoníaca. Pero sí entendemos que Jesús lo libera ante una cantidad de personas que lo más probable es que considerara a ese hombre insanable. Y lo más probable es que también hayan considerado en matarlo. Estas personas no saben cómo reaccionar. Tampoco conocen de dar gloria a Dios, porque si nosotros vemos ese tipo de liberación, los canutos, ¿qué haríamos? Los evangélicos haríamos gracias Señor, o daríamos gloria a Dios, o saldría espontáneamente de nuestra boca, gloria a Dios, Señor, porque sabemos que fue el poder. Pero esta gente no tiene idea cómo reaccionar. No saben qué hacer, están impresionados. Y porque ellos son griegos, y los griegos son personas que usan la mente y todo lo racionalizan. Y en su mente racional solo pueden ver el descalabro económico en lo sucedido con los cerdos y temen que ocurran otras cosas semejantes. O sea, si este tipo anda por aquí, si ya perdimos 2.000 cerdos, en lo que la economía puede entrar en estado de deflación y se nos puede ir a la ruina. O sea, ellos están pensando en esa parte. Y cómo les ha venido el temor de Dios. Mire, escuche esto, le ha venido el temor de Dios. No expulsan a Jesucristo. Porque lo podían haber expulsado, haber dicho, ándate de aquí. Y lo expulsado. No lo expulsan. Wow, esto es súper importante, hermano, para que vea que donde está la presencia del Señor y el poder del Espíritu Santo, las cosas se mueven de forma diferente.
no lo expulsan, sino que le ruegan que se vayan los contornos. Ellos eran la autoridad, podían haber traído al gobernador y echar a Jesús, sacarlo, expulsarlo, pero ellos tienen temor, lo invade un temor de ese hombre y le ruegan que se vaya de los contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, estamos cerrando ya el estudio, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillan. Aquí hay dos cosas, no están, dos cosas a considerar. Ese hombre no podía andar con Jesús. Una cosa no podía andar con Jesús porque el ministerio de Jesucristo estaba ligado, estaba muy ligado a ser, los discípulos eran judíos, ese hombre no era judío. Y si hubiese estado dentro de la compañía de Jesucristo, los fariseos lo hubiesen hecho pedazos. Eso uno, pero hay una cosa más importante. Lo mejor que le puede ocurrir a una persona creyente es el estar con Jesucristo. Andar junto a Él, estar con Él. El hombre liberado le ruega a Jesucristo que le permita estar con Él. Contrario a lo esperado, el Señor no se lo permite. ¿Es posible que Jesucristo diga no a un ruego como este? ¿Cómo le dice no a una persona que le está pidiendo que quiere estar con Él? Ahí el hombre está arrollado rogándole a Jesucristo. Él no se lo permitió porque tenía una comisión para él, un propósito de vida. Lo envió a dar testimonio a su familia de la misericordia de Dios y cuán grandes cosas había hecho el Señor con él, para con él. Sin embargo, impulsado por el Espíritu Santo, no solo le habla a su familia, sino que comenzó a publicar por toda la región de Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesucristo por él, usando y causando que todos se maravillaran. Veamos, mire, dice el 20, dice, y se fue, o sea, Jesús le dice que vaya a lo suyo, dice, vete a tu casa, no le dice a tu ciudad, vete a tu casa. Quizá esa gente, Dios mío, yo no quiero ni pensar, mi hermano amado, la alegría que debe haber sido para esa gente ver y lo espantoso, ver a este pariente que lo estaban dando por loco, pero rematado, una persona que ya no tenía, verlo llegar sano y salvo, y libre, y vestido, y coherente mentalmente. O sea, por favor, yo ni siquiera veo el impacto y el punto de evangelio. Yo estoy seguro que ese hombre que no dejó nunca más de seguir a Jesucristo, no tenemos más idea de lo que pasó con él, pero es maravilloso ver que se convirtió en un evangelista potente. ¿Y qué es lo que hablaba? Eso es súper importante. Hermano, nosotros no entendemos lo que es el verdadero evangelismo. En cierto modo, la iglesia pentecostal lo entendió durante mucho tiempo, aunque también la gente le gustaba exagerar algunas cosas, pero fue por falta de educación muchas veces. Pero ¿qué es lo que tiene? Nosotros somos testigos de Jesucristo, no somos testigos de lo que Dios hizo en otras personas, somos testigos de Jesucristo. Nosotros contamos lo que hizo Dios por nosotros y en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿usted tiene algo que decir? ¿Usted es testigo de cuán grandes cosas ha hecho Jesús con usted? Porque esto es una experiencia personal. Somos testigos del Señor. Cómo el Señor afectó nuestras vidas, nos cambió y nos llevó. Usted puede decir, bueno, lo mío no es tan grande. No, aquí no se trata de ser grande. Somos afectados de distinta medida. Por eso me gusta mucho el relato de Wallace, de Warner Wallace, cuando está relatando y dice, cuando el abogado contrario le dice, y usted como un devoto cristiano encontró que no, dijo, pero usted se equivocó, yo no era un devoto cristiano, yo no era un hombre cristiano, ni nací en una familia cristiana, ni me hice cristiano por una necesidad o porque tenía una adicción, nada de eso. Digo, yo soy cristiano porque es evidentemente cierto. Entonces, no significa los procesos de cómo las personas
tienen una experiencia con Cristo son diferentes y ninguno es más valioso que otro. O sea, la gente cree que tiene que ser más dramático, más no, porque hay gente que está viviendo lo mismo que usted y va a escuchar. O sea, nosotros somos testigos de Jesucristo y si usted habla de cosas que usted no vivió, usted es un testigo falso. Ahora es distinto cuando Jesús dice enseñándoles que guarden las cosas que yo he mandado. Ahí tomamos la Biblia y explicamos a la gente, como yo lo estoy haciendo ahora, las cosas que Jesús hizo. Pero yo tengo un testimonio de lo que hizo Jesucristo conmigo. Entonces le dice a él, anda a tu casa. Pero el hombre no le bastó eso y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. O sea, recorrió las 10 ciudades contándole cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. ¿Por qué? ¿Por qué apunta Jesús no a Dios? Por una cosa sencilla. La gente conocía de Jesús. Él está apuntando a Jesucristo, a Jesús, la fama de Jesús, porque esa cultura helenística no tiene idea de quién es el Dios de Israel. Pero sí son testigos de Jesucristo, que va a ser la puerta de entrada al conocimiento pleno del Dios vivo. Entonces, para ir culminando, dice, la segunda parte dice, el Señor no siempre tiene que complacer nuestros ruegos, por muy piadoso que parezcan algunas veces. Dice no. Jesús le dice al hombre, no, no vas a subir conmigo a la barca, pero yo quiero estar contigo. Qué petición más linda, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios estar con Él? Dios siempre va a estar con nosotros. Él dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una realidad espiritual. Pero que algunas veces dice no, porque nos dará las instrucciones de lo que quiere que hagamos y que va en una dirección completamente diferente a la que estamos rogando. Dice rogando, ni siquiera pidiendo, dice rogando. Bueno, y con eso yo cierro la idea de este estudio. Yo no sé si, bueno, con esto terminamos este relato, que se hizo un poquito más largo, pues son 20 versículos, ¿verdad? A estudiar.